Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario rescata diferentes espacios y tiempos que trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria, que podemos sintetizar en los 160 años como institución educativa, 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez, y el 21 de marzo próximo pasado se cumplieron 67 años como Universidad Juárez del Estado de Durango. Esa es nuestra universidad, universidad de pensamientos y credos. Y en esta ocasión, pues ahora sí, con un invitado especial que siempre estamos de plácemes porque nos enriquece con sus grandes conceptos, un hombre de mucha cultura, periodista, escritor, crítico literario, Óscar Jiménez Luna, que sin duda ustedes de alguna manera lo han de conocer porque en diferentes espacios culturales y tiempos ahí está presente. Bienvenido, Óscar. Don Víctor, nuevamente muchas gracias por la invitación para estar en estas instalaciones tan generosas. Bien, ahora vamos a tratar un tema, pero súper importante, los incunables, el libro más antiguo en Durango. Imagínese usted. A ver, Óscar, ¿qué es eso de incunables? Bueno, para empezar, el libro incunable es aquel que se elabora de alrededor de 1450 al año 1500. Son 50 años a partir de la invención de la imprenta por, como sabemos, Gutenberg. Alrededor de 1450 y pico, 52, 53, 54. Diferentes especialistas dan esos años. Ahora, lo que sí es claro es que todo viene a partir de la impresión de la Biblia latina. Ese es el primer libro que se imprimió. En esos 50 años le llaman la cuna de la imprenta. Por eso, incunable, porque son los libros que nacieron cuando nació la imprenta manual. Después cambió, don Víctor, con el tiempo a imprenta mecánica, es decir, ya se hacía con otro tipo de apoyo, pero primero fue manual. Entonces, todos los libros que aparecieron en ese periodo, 1450 y pico a 1500, se les llama incunables. Muy interesante. Muy interesante porque, y fíjese una cosa, contador, interesante. Cuando aparecieron estos libros, ya hecho con los tipos móviles, que nosotros en la infancia, don Víctor, los conocimos en las imprentas. Estas letritas, estos moldecitos que acomodados, luego fijados en una caja, en una plancha, luego hacían la impresión. Lo vimos de niños y todavía por ahí quedan algunas imprentas. Bueno, el principio es aquel, los tipos móviles, las letras que podían moverse, que se podían acomodar, fue lo que hizo que Gutenberg revolucionara el conocimiento de su época. ¿Por qué? Porque antes los libros estaban más bien en las casas de los ricos. Pocos podían tener acceso, era muy caro un libro manuscrito con la mano. Entonces estaban los manuscritos, los códices, hechos a mano, coloreados, hermosos, sí, pero muy pocos. Pocos en relación a lo que fue después. Bien, ¿qué ocurrió ahí? Hubo una cosa muy importante. Al parecer, el papá de Gutenberg sabía de acuñación de moneda. Y tiene que ver, porque una vez que observó Gutenberg que se podía
en esa pieza de metal imprimir algo importante, dijo, bueno, esto puede ser también en el papel. Lo que está ocurriendo aquí con las monedas puede ocurrir acá. Es decir, ya con el papel, pues ya únicamente se le pone la tinta y rápidamente se reproduce, digamos, el conocimiento. Importante, ahí cambió todo, los libros se abarataron, llegaron al pueblo y se quedó como una especie como de prestigio del incunable, ¿no? Los primeros. Y sí, hay de todos, hay libros muy hermosos, hay libros que no tienen, digamos, pues mayor chiste, desde el tipo de... hay que ver lo preciso, hay que ver que antes los códices eran realmente muy bellos, entonces de pronto aparecieron, haga de cuenta, voy a poner una imagen un poco burda, pero empezaron a salir como tortillas, ya, en una especie de fábrica, ¿no? Entonces ya no tuvo el estatus de decir yo tengo un códice, no, ya eran como uniformes, entonces al principio no los querían. Dijeron, no, pues como los códices, bonitos, coloreados, con a mano. Y entonces, no, ¿qué hicieron hábilmente los impresores? Dijeron, a ver, te vamos a dejar la impresión de imprenta, tipos móviles, pero te vamos a adornar como si fuera un códice. Y así sobrevivieron varios años, es decir, a medias entre una cosa y otra, no se acostumbraban. Es como lo que ahora ocurre, don Víctor, que dice la gente, no, a mí el libro de papel, yo electrónico no, lo mismo. Entonces todo el mundo dice, o mucha gente dice, nuestra generación. Entonces, es muy interesante. Bueno, estos incunables, ahí están, es un gran número de incunables que hay en el mundo, ¿sí? Y nosotros, por fortuna, en Durango, tenemos también ese privilegio. ¿Cuántos tenemos aquí en Durango? Mire, don Víctor, tenemos dos obras, pero una está dividido en 7 volúmenes, quiere decir que tenemos 7 volúmenes incunables que forman una obra, que es el que se le llama el Panormitano. ¿Qué es esto? Son una especie de leyes, son una serie de incunables sobre decretos, digamos, no tendrían ese atractivo que tienen otros incunables, no tiene una gran elaboración, pero para precisar yo se lo pregunté, el otro por supuesto es la Crónica de Nuremberg, del que vamos a hablar. Yo le pregunté a un profesor en España y le comenté, le dije, ¿de qué manera nosotros podemos decir, porque a mí no me parecía que de pronto, que decíamos siempre en la biblioteca que teníamos 8 libros incunables y de pronto 2, no, me dijo el maestro, diga usted, nosotros tenemos 2 obras, pero tenemos 8 volúmenes incunables, 7 forman una obra y el otro por sí mismo forma una. Entonces tenemos 8, en realidad tenemos 8, ¿de acuerdo? En 2 obras. En 2 obras. En 2 obras. Entonces eso que nos quede claro. El otro, don Víctor, es la obra maestra de los incunables, la Crónica de Nuremberg. ¿Por qué? Porque es un libro de 1493. Si hacemos cuentas, de 1450 al 93, ya pasaron más de 4 décadas, es decir, ya se experimentó, salieron muchos, de muchos títulos, y aparece, y aquí se da una cuestión, digamos, muy afortunada, de experiencia ya de esas 4 décadas atrás, es decir, está mejor concebido y evidentemente mejor diseñado. Es un texto de un médico, esto es en Alemania, es un texto, pero a lo largo de todo el libro va ilustrado con lo que evidentemente va narrando el texto. ¿De qué trata? Es la historia del mundo. Por eso se llama en latín Liber Chronicarum, el libro de las crónicas, el libro de la historia.
cuáles son nuestros orígenes, cuáles han sido nuestras grandes ciudades, nuestras grandes construcciones y cuáles han sido también todos aquellos grandes personajes de la historia. Desde el origen del mundo, y ahí en 1400, en los 1400 todavía todo remitía a la concepción bíblica. Es decir, el incunable empieza precisamente con el Génesis de la Biblia y empieza a evolucionar y empieza ya a darse una serie de relatos diferentes. Pero a lo que voy es que termina la narración en 1493 cuando precisamente cierra todo este ciclo de como que de recuento. Ahora, ¿para qué uno lo observa? ¿Para qué de pronto tener este libro? Bueno, pues es que junto con lo que se podía tener de cierto lujo, uno tenía que tener el libro que me contara la historia del mundo, cómo había sido. Es decir, es como también un estatus, como luego nosotros tuvimos algunas enciclopedias, ¿verdad? Un estatus que te da, social, familiar incluso. Entonces la gente ilustrada tenía que tener la crónica esta que se le llama de Nuremberg, la crónica de Nuremberg, no porque narre lo que sucedió en Nuremberg, sino porque es la crónica, el libro que se imprimió en esta ciudad, la crónica de Nuremberg. Por eso es más preciso en latín, Liber Chronicarum, sí, porque hay una especie como de, ¿cómo le diré? De pronto, los usuarios, los lectores podían observar en perspectiva lo que había sido la historia de la humanidad. Ahora, ¿cuántos libros se imprimieron de la crónica de Nuremberg? 1500, un buen número para aquel tiempo. Caro, muy caro, o sea, todavía pocas personas podían comprar ese libro. Pero estamos hablando también ya de comerciantes, de gente pues de poder, tanto militar, eclesiástico y por supuesto civil, tenerlo en su casa, ¿sí? Y apareció tanto en latín, todavía, ahí tenía esa preeminencia la lengua, pero también en alemán. Entonces tenemos edición en latín y en alemán de este libro, 1500. Ahorita, don Víctor, se han localizado, de aquellos 1500 en el mundo, se han localizado alrededor de 550. Ya no se han localizado esos otros 1000. Bueno, de esos 550, que hay un catálogo internacional de la crónica de Nuremberg, de esos 550, uno está en Durango. Que eso es un privilegio, como decíamos, uno está en Durango. Y nada más, en los catálogos, en los registros oficiales, hay 6 en todo México. En algunos países no hay ninguno, así se ve. Y claro, eso en catálogos oficiales, para su consulta, para la investigación. ¿Por qué? Porque nadie puede saber qué tiene, digamos, un hombre millonario en su casa. En una de esas compró la crónica de Nuremberg en Estados Unidos, en alguna subasta, y tiene el libro en su casa. Y con todo derecho, pues no tiene por qué andar diciendo, es de él y punto. Por eso siempre tenemos que decir, hay 6 en México registros oficiales. Sí. Lo demás no lo sabemos. No sabemos si don Carlos Slim tenga alguno o uno de estos hombres, ¿verdad?, que tienen ese caudal y que pudieran gustarles, ¿verdad? No lo sabemos. Ojalá. ¿Y cuál es el origen de cómo llega a Durango? Muy bien. El libro que nosotros tenemos es un libro que adquirió José Fernando Ramírez, el gran bibliógrafo y bibliófilo, nacido en Parral en 1804, pero avecindado en Durango.
siempre se menciona esto porque en el 804 pues todavía éramos con Chihuahua y otros estados la Nueva Vizcaya. Entonces, de alguna manera, es un hombre muy importante, fue un funcionario público, fue un hombre de una amplia cultura, y él, en la casa que ahorita nosotros podemos ubicar en Bruno Martínez y Negrete, esa era la casa de José Fernando Ramírez, la casa particular, y una de las salas, grandes, estaba su biblioteca. Él mandaba a comprar tanto en el país como en el extranjero. Una de estas obras es la Crónica de Nuremberg, por eso está ahí. También los otros 7 incunables pertenecieron a él. Entonces, por eso lo tenemos aquí. Ahora, en casi ya cerca de 175 años, ya vamos apuntándole al bicentenario de la biblioteca, porque se forma en el siglo XIX. Pues han pasado muchas cosas, don Víctor. Imagínese usted esos incunables ahí, cuando no había todavía la cultura de la conservación. Es un verdadero milagro, ¿no?, que estén. Milagro, y también hay que decir, hubo periodos de bibliotecarios muy responsables, ahí los mantuvieron. En el 2006, don Víctor, con apoyo de organismos importantes del país, hicimos el rescate. Así, ese es el término. ¿Qué es el rescate? Bueno, pues es de pronto llamar ayuda para que los bibliotecarios locales, con la asesoría de especialistas en latín, en bibliografía, en bibliotecología, todas estas ramas, vinieron, hubo acuerdos. ¿Para qué? Para que se les hiciera su ficha catalográfica, pero especializada. O sea, había sus fichas, ¿sí?, ahí están, modestas, en el alcance que los bibliotecarios podían conocer, pero ya con los especialistas, ahora la ficha catalográfica de este libro, junto con otros alrededor de 7,000 libros, ya se tiene el catálogo electrónico. ADAVI de México es un organismo apoyado por el señor Harp Elú. Este hombre, también un hombre de caudal, apoya al rescate de esas colecciones que están en el país, por supuesto, gracias a doña Isabel Grañén, su esposa, que ella sí es especialista en libros antiguos. Bueno, ella le pide al esposo pues que ayude a este organismo, lo ayude económicamente. ¿Para qué? Pues para que puedan ir los especialistas a diferentes estados, etcétera. Bueno, gracias a ese rescate, ahora el incunable no nada más tiene su ficha catalográfica, sino que se restauró, porque estaba en malas condiciones, tenía ciertas afectaciones, ciertas enfermedades ya del libro, ciertos microorganismos se habían comido parte de las orillas, y luego se le hizo un injerto de papel japonés, que si usted lo toca con la yema de los dedos no ve la diferencia de cuándo empieza el papel japonés y cuándo es el papel original. Bueno, se hace la restauración. Por allá, no sabemos cuándo, don Víctor, el libro sufrió daños un poco mayores. No sabemos. En casi le digo, casi 200 años, que faltan todavía, ¿verdad? Pero casi ya, a alguien se le ocurrió limpiarlo de los cantos y le metió la guillotina para limpiarlo, y entonces se llevó ahí algunas numeraciones,
y se echa la cuenta de que le faltan alrededor de 22 hojas, de 22 folios, también importante. Eso desgraciadamente pasaba mucho. Sabemos que los libros de la catedral, los corales, algunos les robaron las letras capitulares, las letras ornamentales. Entonces, eso, luego después de que se hace su rescate del incunable, de toda la colección se hace el rescate, porque a todas se les puso su ficha, se limpió todo el acervo y se le adecuó en nuevas instalaciones. Bueno, viene la restauración y está el documento de qué parte y todo se hace para que quede en mejores condiciones. Al final, todavía pudimos conseguir una caja fuerte. Están ya en caja fuerte. Sí. Además de que están, digamos, bajo llave, porque son para investigadores. Sí se le presta digamos, a un usuario común, pero sí se le pregunta, ¿para qué? Y con las medidas, ¿verdad? A ver, aquí estamos, en este lugar, etcétera, apunta. Ya no podemos correr el riesgo de que pase lo que pasó. O sea, que las que se lleven, hay personas que sí las cortan y se las llevan y las tienen ahí en su casa y no sabe uno ni para qué se las llevan, pero se las llevan. Entonces, ya no ocurre ahí, hay cámaras o así. Ahí en estas instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado de Durango, pero los libros están en un edificio especial, la Torre del Libro Antiguo, que pues ahí hay condiciones ya para que esté incunable. Una cosa muy curiosa, don Víctor, es que cuando rescatamos la colección, vinieron estudiantes de una universidad y dijeron, oye, ¿cómo? Dice, pues acabamos de llegar de Puebla porque fuimos a estudiar los incunables, no sabíamos que aquí había incunables. Y entonces ahora, qué bueno que ya se sabe que sí tenemos 8 obras incunables para su estudio. Muy extraordinario, ¿eh? Sí, porque son tesoros. El asunto es tener la cultura de seguirlos conservando, difundiendo, como en este caso, en mi caso de investigador independiente, pero que me tocó a mí encabezar todo este proyecto de rescate desde un principio. Ahí estaban, sí. Yo no diría que en el abandono completo, pero faltaba mucha atención, técnica sobre todo, conectarnos. Y a David no llegó solo, nosotros le hablamos a David. Nosotros le hablamos al organismo porque sabíamos lo que había hecho después de los temblores dañaron la biblioteca palafoxiana en Puebla y nosotros yo sabía qué había pasado ahí y yo dije, esto me interesa. Y ya para entonces ya llevaban muy buena carrera en diferentes ciudades, a David de México. Cuando les hablé, lo primero que me dijeron, al fin se reportó Durango. Eso fue lo primero que me dijeron. Dice, no, dice, ya rescatamos esto, aquello. Y sí, bueno, me tocó a mí. Ahora, con mucho trabajo bien por parte de un grupo de bibliotecarios, los que siempre estuvieron la custodia de estos acervos, importante. Una señora que duró muchos años haciendo muy buen trabajo, Paquita, famosa Paquita, duró muchos años. Y luego Lulú, también, Lulú Blancarte, y fueron personas que en sus, digamos, hicieron lo que pudieron. Porque luego no crea, don Víctor, no crea que a todo mundo le importa. Hay, pues sí, hay gente que no le pone mayor atención, y entonces ahí es un poco complicado, pues ¿qué hacen los bibliotecarios si no hay una cabeza que diga, oigan, hay que hacer esto y aquello, ¿no? No, yo creo que se sabe, ahí está ya en la red, el catálogo está en la red de Adavi, está Biblioteca de Durango, Pública del Estado de Durango, acervo antiguo, y se pueden ver ya los títulos de los libros que tenemos aquí. Ahí está en la red, y eso me parece importante.
¿Se le compra la biblioteca a don Fernando? Sí, bueno, Ramírez. ahí también hay una historia, don Víctor. Mire, los historiadores dicen que sí, un grupo de notables, cuando ya se va José Fernando Ramírez a la Ciudad de México, bueno, se queda aquí, qué bueno que me hace esa pregunta, se queda esta biblioteca que le llaman los especialistas la primera biblioteca de José Fernando Ramírez, la primera. Y entonces un grupo de notables aquí se acerca y dice, oye, pues vamos a fundar la biblioteca pública de Durango con esa biblioteca. Y sí, se hacen acuerdos. Todavía hay especialistas, historiadores, que dicen que al final no se la pagaron, que al final, eso dicen, no le puedo yo confirmar el dato, pero dicen que al final no hubo ese finiquito. Bueno, en todo caso, ¿por qué? Porque la vida de Ramírez da un vuelco. Ya sabemos que lo invita Maximiliano de Habsburgo a formar parte, Carlota, del nuevo gobierno. Se rehusaba Ramírez, él había sido un liberal moderado, se rehusaba y aceptó un ministerio. Da vuelta a la historia, gana Juárez y exilia, hacen una lista de todos los traidores a la patria y salen y va a dar Ramírez hasta la ciudad de Bonn, donde muere. Sí, después se traen sus restos. Alcanzó en su vida a hacer otra biblioteca en la Ciudad de México, importantísima. Por cierto, importante, don Víctor, ¿qué se llevó el historiador Ramírez de Durango? Se llevó mucho de historia de México. Si uno se fija en esta biblioteca que dejó, y que es ese fondo, no hay mucha historia de México, se la llevó. Se quedó mucho, que bueno, se quedó leyes, se quedó literatura, se quedó historia, pero la historia de México se la llevó. Bueno, aquella, llamada la segunda biblioteca de Ramírez, está en diferentes bibliotecas en la Ciudad de México, se la llevaron una parte a Alemania, otra vez regresó, una parte se subastó, se vendió, se dispersó, porque se vendió por ahí una parte importante. Bueno, a lo importante esa pregunta, ¿por qué? Porque cuando ingresó el historiador, el prestigiado historiador Enrique Krause, cuando ingresó al Colegio Nacional, su lección inaugural se la dedicó a José Fernando Ramírez y mandó pedir a Durango que le enviaran algunas fichas, todavía no se hacía el rescate, aunque fuera de las, digamos, antiguas, para ver los contenidos, porque no se sabía, pues no estaba en la red, había muy poco que decir. Sí, se le enviaron en fotocopias. Todavía me platican a mí los compañeros de la biblioteca, en su momento me platicaban que en fax le mandaban las fichitas para que él se diera cuenta qué tipo, digamos, de libros eran realmente los que componían lo que él llama, y otros, la primera biblioteca de José Fernando Ramírez. Ahora, de aquellos, del número primero, hay algunos que están en otras partes, están en la biblioteca del Museo de la UGED, hay otros que están en donde más, creo que hay algunos en el seminario mayor, digo esto, yo no lo he corroborado, pero me han dicho que hay algunos allá. ¿Por qué? Porque pasaba esto, don Víctor, pasaba que en el siglo XIX iban ganando los liberales y el gobernador en turno decía, vamos a hacer con los libros esto, los vamos a concentrar así, así. Iba ganando digamos, el bando conservador y decía, no, los que son de cada parte a su lugar. Se revolvieron. Sí el grueso quedó en la biblioteca pública, pero por ahí hay dispersos, porque había esa política de moverlos, de concentrarlos, de volverlos a... Y eso, por esa es la explicación por qué
están unos en una parte y en otra parte. Entonces, en todo caso, el grueso de la colección sí está en mejores condiciones, don Víctor, para la investigación. Eso sí, era difícil, eran tiempos de guerra, y tiempos de no conservación. Entonces, antes están. Ahora, este incunable, don Víctor, los 5 restantes que están en México, algunos están coloreados. El de nosotros no está coloreado, salió tal cual. Este, por ejemplo, este es un facsímil. Esta es una copia de la crónica de Nuremberg. Hay algunas editoras europeas que elaboran facsímiles, copias. ¿Para qué sirven estas copias? Para estudiar, trabajarlas y no manipular, esa es la palabra, el original. Entonces, este libro es un facsímil de ese libro, precisamente de esa obra, pero está, como vemos, coloreado. Estos personajes que son reyes, emperadores, poetas, por aquí luego vemos a Ulises, el Ulises de Troya. Entonces, una serie de personajes importantísimas. Bueno, pero sí quería yo decir que en principio los incunables traen el índice al principio. Aquí también se puede observar, no en la parte final. Y tienen una característica, dicen, don Víctor, interesante, curiosa. Dicen, y yo lo corroboré en su momento, al darle usted vuelta al folio, el papel fabiano, que así es su nombre técnico, de ese libro, tiene un sonido especial. Sí, se oye. Tiene, diría un especialista, tiene un canto muy particular. Uno le da la vuelta a la hoja y se oye muy, muy diferente al sonido natural que uno escucha en los libros. Es un libro para conocerse, para difundirse, sí, pero con cuidado, con cuidado. Podríamos hablar mucho, don Víctor, no hay el tiempo, pero sí, es un libro muy atractivo. ¿Este está en inglés? Bueno, este libro, digamos, todo el formato, sí, por la Taschen, la editora, lo puso, está en inglés, pero nada más la portada, porque como comenté, todo el libro está en alemán. Dijimos, está uno en latín y en alemán. Esta es la versión alemana. Sí, nada más la edición, digamos, trae su libro de estudio, también sus estudios importantes. Hay una traducción que yo no tengo, pero sí existe. Hay una traducción de otra editora en España que tiene también un libro así como este y está en español, los estudios. Es un libro muy estudiado, pero además muy bello, porque era, digamos, historia de mansión, de casa, había que tener uno este libro, ¿verdad? Los que podían tenerlo. ¿Cuántos ejemplares tenía la biblioteca que se rescató de Fernando Ramírez? Mire, son las fichas que nosotros tenemos, bueno, lo que dice ahí son alrededor de 7,000 libros. 7,000 libros, sí. Entonces, tenemos ahí un documento en donde hay ese acuerdo, 7,000 y tantos, pero ahorita en la biblioteca, porque todos tienen su ex libris, la marca que cada quien diseña para sus propios libros, su propio sello, y Ramírez tenía el suyo. Nosotros tenemos alrededor de esos 7,000 y tantos, nosotros en la biblioteca tenemos, según me comentó a mí la que hizo ahí el rescate, yo le pregunté eso, me dijo,
tenemos alrededor de 5.500, pero ya dijimos que otros están en otras partes, aquí mismo en la ciudad. No sabemos en casi 200 años cuántos se hayan perdido definitivamente o se los hayan robado. No lo sabemos, habría que hacer todavía esa cuenta muy exacta. ¿Por qué? Tenemos que ver muy bien los que tenemos en la biblioteca. Todos los que están en los catálogos aquí en la ciudad, vamos a ver, no, pues que acá hay tantos. Muy bien, nos están faltando tantos. ¿Dónde están? No lo sabemos porque hay con el Ex Libris de Ramírez, pero no sabemos si son libros de Durango o de la Segunda Biblioteca de México, los que andan por allá, por todas partes distribuido, ¿verdad? Pero ya hay más orden, don Víctor, ya todas las bibliotecas tienen su catálogo y ya es más, bueno, es muy difícil robarse un libro. Difícil, porque inmediatamente, imposible. A ver, ¿a quién se lo prestaron? O sea, ¿cómo? La ficha y todo, y yo creo que es importante. Oiga, Oscar, sí. Por último, un mensaje de la importancia del incunable tenerlo en Durango. Nada más decir, don Víctor, que antes de que se fundara la ciudad de Durango en 1563, el libro incunable que está aquí en Durango ya llevaba circulando varias décadas en Europa, antes de que se fundara Durango. Esa es su importancia, es un tesoro que hay que, insisto, hay que cuidar, hay que valorar, hay que difundir, acercarlo a los estudiantes, a los maestros de diseño en estas escuelas de comunicación, a los historiadores jóvenes que los tenemos y muy buenos aquí en Durango ya, porque tenemos la escuela. Bueno, ese mensaje es que lo apreciemos, que lo cuidemos y que si observamos que se hace mal uso o que hay cierto riesgo, hay que denunciarlo también. Hay que decir esto no está bien. No está bien. No está bien y es un orgullo. Lo que significa, pues, claro, un gran tesoro. Nos da estatus como ciudad culta. Es decir, tener de pronto junto con otras maravillas, los cuadros de la catedral, las pinturas, todo esto, ¿no? Todo esto que nos hace una ciudad realmente culta. Yo digo que esto sí debemos de pronto promoverlo más, todos estos materiales documentales. No, y invitar a gente a que lo conozca, a que les den charlas, ahí mismo que les den charlas, o que inviten, ¿verdad?, a los historiadores independientes, como mi caso, a dar alguna charla, una conferencia en alguna universidad aquí mismo. Pues muchas gracias, Óscar, otra vez nuevamente por su estancia, por sus buenos conceptos, pues ahora sí que ilustrarnos sobre estos grandes tesoros que tenemos y que en la biblioteca sin duda a nivel nacional le dan plus. Claro. ¿Verdad? Claro. Con estos grandes tesoros. Muchas gracias a usted, don Víctor. No, hombre, al contrario. Muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos, que Hacer Universitario ya terminó. Su servidor, Víctor Samuel Palencia Alonso, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Hasta la próxima. Muchas gracias.